Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristina Dávalos, soy estudiante de la Maestría en Educación Mediada por las TIC y en esta oportunidad les voy a narrar una experiencia de aprendizaje mediada por las TIC. Listo, primero vamos a entrar en el contexto. Esta experiencia se realizó en la Institución Educativa Moderna de Tuluá con grado sexto durante la asignatura de inglés. Es una institución pública que maneja unos estratos 1 y 2, donde hay muy pocos recursos para implementar estrategias TIC, pero se realizó durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, donde estábamos en virtualidad. El propósito educativo de esta práctica era desarrollar competencias que posibilitaran a los estudiantes recuperar, reorganizar y transformar la información encontrada en las diferentes fuentes de información consultadas, teniendo en cuenta que estaban trabajando o estudiando desde casa debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Asimismo, los estudiantes debían crear un portafolio al final del periodo sobre la región andina, donde se integraran todas las asignaturas que estaban incluidas dentro de la guía, las cuales eran lengua castellana, lectura crítica, artística e inglés, con el fin de promover el trabajo colaborativo entre pares, ya que la mayoría del tiempo los estudiantes estudiaban o trabajaban de forma individual y no se promovía ese trabajo colaborativo o el trabajo entre pares. ¿Qué hacía con mis estudiantes antes de la intervención con las TIC para lograr que aprendieran? Se les asesoraba a través de WhatsApp y se hacían algunos encuentros sincrónicos a través de Meet semanalmente. Paralelamente, se les respondía inquietudes o preguntas que tuvieran a través de WhatsApp, y así era básicamente la comunicación, teniendo en cuenta pues el contexto institucional. ¿Cómo me daba cuenta que estaban aprendiendo? En realidad era muy difícil saber si estaban aprendiendo o no, porque debido a la emergencia sanitaria y a la condición socioeconómica de los estudiantes, algunos no contaban con conectividad, así que simplemente llevaban la guía impresa y llevaban luego los cuadernos o el material al colegio. Otros simplemente no presentaban ninguna evidencia a pesar de tener conectividad, así que al final, por direccionamiento de los directivos, debíamos revisar y dar valoración a cualquier evidencia que llegara, así sea mínima, ¿sí? Entonces, ese seguimiento y saber si los estudiantes estaban aprendiendo o no estaban aprendiendo era muy difícil de realizar en ese momento. ¿Qué dificultades tuve para lograr que los estudiantes aprendieran? Pues creo que la principal y la mayor fue la barrera que nos ponía la falta de conectividad de algunos estudiantes. Esto retrasó mucho los aprendizajes en todo sentido de todos aquellos estudiantes de escasos recursos. También hay que tener en cuenta que durante la virtualidad se requería muchísimo acompañamiento en casa, porque los docentes no estábamos ahí cerca, ¿sí? No contábamos con esa presencialidad donde el estudiante levanta la mano, se te acerca, sino que nos comunicábamos principalmente a través de WhatsApp. Entonces era primordial el acompañamiento, y en muchas ocasiones no se dio por diferentes razones. Una de ellas también es que hay muchos padres de familia que ni siquiera saben leer, entonces era muy difícil que ese estudiante tuviera esa guía por parte del padre de familia. Entonces se dificultaba muchísimo más. Bueno, ahora viene el después. ¿Qué hice con mis estudiantes después de la intervención con TIC para lograr que aprendieran?
Antes de la intervención con las TIC, también es importante recalcar que se hicieron encuentros por Meet donde se les presentaron a los estudiantes las herramientas con las que se iban a transformar eso que ya hacían. Entonces se presentó Digo, se presentó Padlet, se realizaron ejercicios con los estudiantes, vamos a buscar tal información, vamos a recolectarla, van a crear la cuenta, vamos a recolectar información, la vamos a clasificar, la van a guardar en una carpetica, le van a poner tal título, vamos a poner etiquetas. Cuando ya ellos sabían cómo se manejaba Digo, entonces luego pasamos a Padlet. ¿Sí? Bueno, vamos a crear un mural, todos los que estamos conectados, vamos a realizar aportes y para aquellos estudiantes que no se conectaban a las clases por Meet, entonces se grababan videos de una parte de la clase, se les enviaba por el grupo y se buscaban tutoriales sobre el manejo de estas plataformas que también se les enviaba para aquellos que no se podían conectar sincrónicamente. Y se atendían, obviamente, dudas puntuales, que no sabían qué había que hacer, que se enredaban un poco con el manejo. Entonces, esos casos puntuales se atendían a través de WhatsApp. Bueno, resulta interesante esta actividad porque permite hacer el análisis como de una práctica educativa que se realizaba, por decirlo así, de una forma análoga, al realizarse a mano, y luego fue transformada para incorporar el uso de las TIC y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. A partir de la pandemia, los alumnos estudian desde la casa a través de guías integradas que involucran las asignaturas de lengua castellana, lectura crítica, artística e inglés, pero la forma en que presentaban el aprendizaje de todas estas asignaturas al final del periodo era a mano, con la hojita de blog, la cartulina, y ahora al integrar como las didácticas emergentes y el uso de las TIC, pues se hace una transformación, ¿sí? Donde no solo ellos mejoran las competencias y las habilidades del idioma extranjero, en este caso inglés, sino que también mejoran o se ven una mejoría en sus habilidades en el uso de las TIC, integrando los estándares ISTES. Asimismo, en esta actividad se logra potenciar el aprendizaje, se evidencia que los estudiantes tenían mayor motivación a realizarlo, no era lo de siempre, que ya estaban acostumbrados a cada final del periodo hacer lo mismo, sino que ya era algo diferente. Voy a trabajar con mi compañero o voy a conocer a mi compañero que no lo conozco porque yo soy de 6.3 y él está en 6.5, pero vamos a trabajar juntos, no lo conozco, vamos a conocernos, vamos a trabajar juntos, vamos a explorar más otras herramientas. Entonces eso resultó muy interesante para los estudiantes, los motivó mucho, eh, incluso hicieron varios, no solo me enviaban el portafolio a mí, sino que también se lo compartían al profe de artística, al profe de lengua castellana. Entonces fue un ejercicio en realidad que repetiría. Bueno, evidentemente me gustaría volver a tener la experiencia de realizar esta actividad con los estudiantes. Cambia un poco la dinámica porque ellos ya no están en virtualidad, sino que están de forma presencial. Entonces los recursos tecnológicos ya no son los mismos que cuando estaban en la casa. Entonces hay que buscar estrategias en la que se haga el acompañamiento ya no por Meet, sino presencial en el salón, pero al mismo tiempo que puedan trabajar desde sus casas con el internet que tienen en los hogares. Eh, Otro ajuste que habría que realizar es que ya no pueden trabajar con el compañerito que está en 6.4 y yo estoy en 6.5, porque son grupos muy numerosos
Entonces, hacerlo de esa manera sería un total caos. Se pueden integrar otras asignaturas, eh, pero quizás no las mismas que estaban dentro de la guía integrada. Y pues sería muy chévere como ver cuáles son los retos o cuáles son lo que surge de esta nueva actividad ya estando dentro de la institución.